Capítulo 10. Aquello que la máquina no puede ser. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más poderosa, más extendida y persuasiva en su capacidad de imitar conductas humanas, surge una tentación intelectual constante: pensar que la mente humana no es más que una máquina muy compleja. En este contexto, pareciera que pensar equivale a calcular, que comprender equivale a procesar información y que la conciencia es, en el fondo, un subproducto sofisticado del cómputo. Esta idea no es nueva, pero en la era de la inteligencia artificial adquiere una fuerza inédita. Sin embargo, aceptar sin más esta equivalencia implica una reducción profunda de lo humano, no porque las máquinas no puedan hacer muchas de las cosas que hacemos, sino porque hacer no es lo mismo que comprender, y producir resultados no es lo mismo que saber por qué esos resultados importan. El núcleo de esta reflexión no se encuentra en la potencia de la inteligencia artificial, sino en los límites constitutivos del cómputo frente a la mente humana. Durante décadas, una parte importante del pensamiento sobre la inteligencia artificial se apoyó en una premisa sencilla: el cerebro es un sistema físico. Por tanto, sus procesos deben ser computables. Si logramos replicar esos procesos, replicaremos la mente. Esta lógica, aunque seductora, pasa por alto una pregunta esencial: ¿es el pensamiento humano reducible por completo a reglas formales y algoritmos? Aquí aparece una grieta profunda. La mente humana no solo sigue reglas, también reconoce cuando una regla no basta. No solo aplica procedimientos, también comprende significados. No solo calcula, también intuye, crea, se equivoca y se corrige de formas que no pueden anticiparse completamente desde un sistema formal cerrado. Los límites que la matemática misma reveló. Uno de los argumentos más poderosos contra la identificación entre mente y máquina proviene del propio corazón de la matemática. En 1931, el lógico y matemático Kurt Gödel demostró, mediante sus teoremas de incompletitud, algo que sacudió los fundamentos del pensamiento formal. Todo sistema formal suficientemente complejo y consistente contiene proposiciones verdaderas que no pueden ser demostradas dentro de ese mismo sistema. En otras palabras, existen verdades que pueden ser reconocidas como tales sin poder ser derivadas por ningún procedimiento mecánico interno. Ningún algoritmo, por sofisticado que sea, puede capturarlas todas. Lo que esto implica para la discusión sobre la mente es profundo. El ser humano puede reconocer la verdad de ciertas proposiciones aun cuando no exista un procedimiento formal que las derive. Esto no es un fallo del pensamiento humano, es precisamente aquello que lo distingue de cualquier sistema algorítmico. Si el pensamiento humano fuera únicamente computacional, estaría limitado por los mismos confines que cualquier sistema formal. Pero la experiencia muestra lo contrario. El ser humano puede trascender el marco formal en el que razona, reformularlo, cuestionarlo, ampliarlo. La máquina, en cambio, solo puede operar dentro de las reglas que la definen, incluso cuando aprende. Una diferencia de naturaleza, no de grado. La inteligencia artificial moderna es extraordinaria en su capacidad de correlación, optimización y simulación. Puede superar al ser humano en tareas específicas, incluso en dominios que antes considerábamos exclusivamente humanos. Pero esta superioridad no implica comprensión. Un sistema puede generar una demostración sin saber qué es demostrar. Puede producir lenguaje sin experimentarlo plenamente. Puede tomar decisiones sin asumir responsabilidad. La diferencia no es de grado,
sino de naturaleza. La mente humana no es solo un procesador de símbolos, es una conciencia encarnada, situada en un mundo, atravesada por experiencia, tiempo, finitud y sentido. Pensar no es solo manipular información, sino estar implicado en lo que se piensa. Aquí tenemos una distinción decisiva para nuestro tiempo. La inteligencia artificial puede simular comportamientos inteligentes, pero no puede ser consciente de esa simulación. No puede saber qué sabe, ni ignorar que ignora. No puede experimentar duda, asombro o responsabilidad. Y sin esas dimensiones, lo que llamamos pensamiento queda incompleto. La advertencia de quienes la construyeron. Geoffrey Hinton y Joshua Bengio, galardonados juntos a Jan LeCun con el premio Turing en el 2018 por sus contribuciones fundacionales al aprendizaje profundo y reconocidos como los padrinos de la inteligencia artificial moderna, han advertido públicamente que la cuestión de la conciencia suele formularse de manera equivocada. Bengio ha señalado que la conciencia no es necesaria para que la IA sea peligrosa. Lo que importa son las capacidades y las intenciones de los sistemas. Hinton, por su parte, ha reconocido que los sistemas actuales probablemente no tienen mucha autoconciencia, pero anticipa que la tendrán con el tiempo. En ese sentido, ambos coinciden en que el verdadero riesgo no reside en que la IA llegue a ser consciente, sino en que alcance niveles extraordinarios de competencia sin necesidad de conciencia, sin valores propios y sin responsabilidad. Una máquina no necesita saber que existe para ejercer poder. Basta con que optimice objetivos con enorme eficacia. En ese sentido, la discusión sobre si una IA puede o no ser consciente, aunque filosóficamente relevante, puede convertirse en una distracción si nos impide ver el problema más urgente: sistemas que transforman el mundo sin comprenderlo y sin hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. La pregunta más importante no es si la máquina despertará, es qué ocurre cuando actúa con poder sin conciencia, con eficacia sin responsabilidad, y quién termina pagando las consecuencias. La simulación no es identidad. No podemos negar el avance extraordinario de la inteligencia artificial ni su utilidad, pero no debemos confundirnos con la idea de que, porque una máquina puede producir resultados indistinguibles de los humanos, la humanidad misma ha sido explicada o superada. La simulación no es identidad. La apariencia no es experiencia. Aceptar esta distinción tiene consecuencias profundas. Significa reconocer que hay aspectos de la vida humana que no pueden ser automatizados sin perder su esencia: la creatividad genuina, el juicio moral, la comprensión profunda, la conciencia del otro como otro. Estas dimensiones no son ineficiencias del sistema humano, son su núcleo. La inteligencia artificial puede asistirnos, ampliarnos, incluso desafiarnos, pero no puede reemplazar aquello que no es computable: el acto de comprender desde dentro, el hacerse cargo de una decisión, el responder por el sentido de lo que se hace. En un mundo cada vez más inclinado a medir el valor por la eficiencia y la inteligencia por el rendimiento, se hace necesario hacer una pausa, no para negar la máquina, sino para reafirmar al ser humano, no como un sistema obsoleto, sino como una realidad que no se deja reducir. La pregunta no es si las máquinas llegarán a parecerse más a nosotros. La pregunta es si nosotros seguiremos recordando qué significa ser humanos cuando la imitación sea casi perfecta, porque aquello que la máquina no puede ser: conciencia, comprensión, responsabilidad, no es un residuo del pasado, es una vocación que debe ser mantenida, y eso no depende de la tecnología, sino de nuestra decisión de no delegar aquello que nos constituye.